Muy buenas noches. Damos la bienvenida a todas las personas que se conectan en este momento, en este espacio que nos brinda Serendipia Festival. Somos el sello editorial Universidad de Medellín y esta es la tercera presentación que realizamos en el marco de esta importante actividad cultural y académica. A continuación, vamos a realizar la presentación del libro Escenas de la representación matemática de los indivisibles en el siglo XVII. Para ello hemos invitado a dos queridos docentes. Nuestra autora es la profesora Anaceli Tamayo. Ella es matemática, es magíster en educación con énfasis en docencia de las matemáticas. Es doctora en historia y es docente de la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad de Medellín. Nos acompaña también como moderador el doctor Leonardo Solanilla. Él es profesor e investigador del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad del Tolima. También es doctor en matemáticas. Entonces, a continuación, damos paso a la doctora Anaceli. Buenas noches. Bueno, les voy a compartir una pantalla para comenzar mi presentación. Bueno, entonces, primero quiero darles un cordial saludo. Les agradezco que estén presentes en el lanzamiento de mi libro. Es para mí un honor contar con la presencia de cada uno de ustedes. Antes de comenzar a hablar del libro, quiero agradecerle al profesor Leonardo Solanilla de la Universidad del Tolima, que siempre estuvo a mi lado en el proyecto de investigación doctoral que concluyó con la escritura del libro que lanzó hoy. Él nos va a acompañar hoy como comentador o moderador. De igual manera, agradezco al profesor Juan Felipe Gutiérrez de la Universidad Nacional, sede Medellín, el que también me acompañó durante la aventura de la escritura del libro, y junto con el profesor Leonardo estuvo dirigiendo mi tesis doctoral en historia, que rindió como fruto el libro que hoy pongo a consideración de ustedes. Con los profesores Leonardo y Juan Felipe he logrado conformar un equipo de trabajo para estudiar las matemáticas y particularmente la historia de las matemáticas de manera no tradicional. Adicionalmente, quiero agradecer la gran labor del profesor Juan Gonzalo Moreno Velázquez. Él es pensionado de la Universidad Nacional de Medellín. Él se aventuró a escribir de manera muy juiciosa y crítica el prólogo del libro. Gracias a su escrito, el lector podrá tener una primera mirada crítica sobre el libro, pues él hace un estudio muy especial de la historia de las ciencias. A mi modo de ver, las ideas que el profesor Juan Gonzalo plasma en el prólogo forman en conjunto una excelente antesala para que se motiven a leerlo. Durante la escritura del libro siempre tuve presente que existen diversas maneras de, entre comillas, narrar una historia. Tantas como seres humanos hay en el mundo. Cada una de ellas tiene su forma de autenticidad que está determinada por el subjetivismo y el objetivismo del historiador. Se espera que la veracidad sea mayor cuando el objetivismo se vuelve el ingrediente principal del hecho histórico que se narra. Este libro refleja mi manera de narrar una historia que pocas veces es contada en su esplendor y a veces también olvidada en la historia oficial de las matemáticas. La historia que narro gira alrededor de la teoría de los indivisibles matemáticos en el siglo XVII. En el libro podrán encontrar una historia desde el enfoque de la historia conceptual, de acuerdo con Koselleck, como también una historia de las ciencias y en particular de la historia de las matemáticas, acorde a Serres y Foucault. También podrán tener un acercamiento a las obras originales de los matemáticos más representativos de la teoría de los indivisibles en el siglo XVII. En la historia de los indivisibles matemáticos se devela el pensamiento filosófico, religioso, místico, social y cultural de los personajes que intervienen en ella. Ante todo, hombres de carne y hueso inmersos en una sociedad, hombres matemáticos. A saber, Buenaventura Cavalieri, Pietro Mengoli, Blas Pascal, Gilles Persson de Roberval, los dos primeros italianos y los otros dos franceses, que vivieron gran parte de su vida a mediados del siglo XVII. Para contar esta historia, he usado como, entre comillas, metodología, un ingrediente fundamental del teatro,
La escena, que hace parte de la escenificación. He usado la escena, pues en cada creación humana siempre hay un gran telón que se abre y que al final se cierra. Pero después de cada representación queda algo en cada corazón y en cada pensamiento de los espectadores de la obra. Cuando se estudia la historia de las matemáticas de manera tradicional, la historia de las teorías y conceptos, entre comillas, no triunfantes, se pierden o quedan ocultas detrás del telón de la historia de las teorías y conceptos que al final son asumidas como, entre comillas, triunfantes por los espectadores, comunidad matemática. En el libro Escenas de la representación matemática de los indivisibles en el siglo XVII, que a partir de hoy pongo en consideración del público, trato de sacar del olvido una gran teoría matemática que rindió grandes frutos, pues resolvió problemas de manera correcta sobre cuadraturas, cubaturas y centros de gravedad de figuras geométricas. Problemas que durante el Renacimiento europeo fueron difíciles de resolver para los matemáticos. Tales problemas resultan difíciles, pues para la solución de ellos se debe tratar con lo indivisible, lo continuo y lo infinito. Conceptos que se deben analizar sin premura y con delicadeza, pues así lo ameritan. En cada una de las escenas, nuestros personajes luchan con la ayuda de su pensamiento filosófico, místico, matemático y metafísico con tales conceptos, que se entrelazan entre ellos con sutileza y precisión para construir el andamiaje matemático que nos hemos ideado los humanos durante generaciones. Es así como en la primera escena, después de haberse esbozado una metodología para la historia de las matemáticas, y haberse realizado un recuento desde la antigüedad griega hasta la Edad Media sobre los sueños del infinito, sueño de indivisibles, sale al escenario el maestro milanés Buenaventura Cavalieri, quien en medio de su religiosidad incuestionable y su enfermedad de gota, se cuestiona sobre la geometría clásica y emprende como un Ursus de Grütgens su gran obra, abro comillas, geometría por medio de los indivisibles de los continuos, desarrollada por un nuevo método, cierro comillas, donde el movimiento que se oculta en la geometría griega sale a relucir en un primer plano, tal como se manifiesta en el bodegón con membrillo, repollo, melón y pepino de Juan Sánchez Cotán. En la segunda escena, el personaje principal es Pietro Mengoli, discípulo de Cavalieri, quien a edad avanzada se hizo sacerdote y sirvió a Dios con fe ciega. No obstante, su gran pasión fueron las matemáticas. Además, inmerso en un capitalismo naciente que cuestiona sobre la rapidez y la eficacia de las cosas que se producen, este personaje, que toma las ideas de su maestro Cavalieri y gracias a su pensamiento geométrico, crea o inventa un nuevo lenguaje algebraico para escribir la teoría de los indivisibles. Lenguaje que da a conocer en su geometría especiosa, donde los arreglos triangulares, junto con el simbolismo, juegan un papel importante en cuestión de, entre comillas, rapidez para encontrar cuadraturas de figuras geométricas. En la tercera escena, el protagonista es Blaise Pascal, conocido generalmente por las cartas provinciales, escritas en medio de controversias teológicas entre los jansenistas y los jesuitas. Pascal es un personaje verdaderamente desconcertante. Su misticismo, mediado por su filosofía, entre comillas, del corazón, donde el conocimiento se debate entre el espíritu geométrico y el espíritu de la finura, así lo develan. Además, fue inventor de la pascalina, primera calculadora para realizar sumas, y de un primer sistema de transporte. Pascal, al final de su vida, vuelve a las matemáticas, lo cual se puede ver como un episodio desconcertante, porque oficialmente ya se había retirado de las matemáticas y ciertamente no estaba al tanto del, entre comillas, estado del arte sobre el asunto en ese momento. En su obra, Tratado de la Ruleta, que escribe al estilo epistolar para disertar sobre los indivisibles y que publica en 1658 bajo el seudónimo de Amos de Thionville,
reta a los matemáticos, bajo la forma de concurso, a resolver ciertos problemas relacionados con la ruleta cicloide. Pero por no estar al tanto del estado del arte, tuvo que pasar por la vergüenza de cambiar los términos del concurso que había propuesto, pues muchos de los problemas que propuso ya habían sido resueltos. Cuando lean la escena de Pascal, comprenderán por qué la tildo como la escena trágica de los indivisibles. En el libro encontrarán muchas cosas más sobre el pensamiento místico, filosófico y matemático de él. La última escena, en esta historia de los indivisibles matemáticos, tiene como personaje a Gilles Persson de Roberval, un matemático de primera línea y un excelente maestro. Nadie creyó tanto en los indivisibles como él. Además, logró llevarlos a un inesperado escenario que relató en el libro. Roberval fue un libre pensador de origen humilde, hijo de campesinos pobres que provenían de la población de Roberval. Él, a diferencia de otros personajes de las otras escenas, comienza sus estudios a los 14 años de edad. En una de sus cartas se declara intermultus natus, así como educatus intermultus. Su incursión en el medio intelectual no fue tarea sencilla, pues era tildado por los intelectuales de la época, como Descartes, Fermat, Torricelli, entre otros, como un hombre pendenciero y vulgar, entre comillas. Fue amigo de grandes pensadores como Mersenne y Pascal. A este último le enseñó los indivisibles. Pero también fue, entre comillas, enemigo de Descartes. Las disputas filosóficas entre ellos, que trascienden al plano de lo personal, están bien documentadas por historiadores de la ciencia, tal como Julien. Su pensamiento práctico ante la historia, ante la filosofía, la metafísica y la geometría indagan sobre el cómo de las cosas, así como lo hacen los músicos cuando se enfrentan a crear sus composiciones. De esta forma trata de liberar a la geometría de la teología y de la metafísica, a la cual califica de quimérica. Se puede tildar como uno de los primeros matemáticos modernos. Al final de su vida gozó de gran prestigio y fue respetado por amigos y enemigos. Los indivisibles los aborda en su obra El Tratado de los Indivisibles, con una idea clara de definición geométrica, semejante a la de Pascal. Para llegar al conocimiento geométrico idea principios y reglas, pues consideraba que la geometría debía ser simple. Por lo tanto, debe basarse en el menor número posible de principios y de definiciones, idea que retomará posteriormente Leibniz. En el Tratado de los Indivisibles resuelve el problema de la cuadratura de la cicloide, problema que había propuesto Pascal en su concurso, pero que no sabía que su maestro ya lo había resuelto. En el libro pueden encontrar con detalle el pensamiento matemático y filosófico de este pensador. Cada una de las escenas mencionadas las relaciono en el epílogo, en donde analizo el simbolismo de los indivisibles, los diversos lenguajes alrededor de estos, el rigor y la demostración en las teorías de los indivisibles, la desaparición de estos de la historia oficial de las matemáticas y finalmente el concepto de los indivisibles en relación con la historia cultural de la ciencia. Finalizo mi presentación diciendo que los historiadores de las matemáticas no debemos olvidar los indivisibles del siglo XVII. Debemos indagar sobre ellos como un suceso lúcido del pensamiento matemático. Pues tal como afirmo en el libro, borrarlos como un mal recuerdo o un pecado inconfesable equivale a la locura de tratar de borrar algo que nos hace actuar y ser como somos. La actitud demencial de la tradicional historia de las matemáticas nos hace daño, pues quiere ocultar la verdad de algo que nos pasó, algo que efectivamente sucedió. Aún más, los indivisibles no fueron, pero pudieron haber sido el lenguaje hegemónico del análisis del infinito en el cenit de la modernidad. Espero que se motiven a leer mi libro y después me den a conocer los pensamientos que les generaron al realizar la lectura de la historia de los indivisibles matemáticos en el siglo XVII. Muchas gracias. Ahora le cedo la palabra al doctor Leonardo Solanilla para que realice su comentario.
Profe, tiene el micrófono apagado. No, es que hay que dejar de compartir la pantalla. Ah, bueno, gracias. Bueno, yo aprovecho para comentarles que este libro se encuentra ya disponible en formato electrónico. Están viendo en este momento el mensaje con el link exacto para que puedan revisarlo. Y en vista de la cuarentena, este libro junto a otros 160 están con acceso abierto hasta el 30 de mayo. Entonces ya ahora sí, disculpen la interrupción, le doy paso al doctor Leonardo. Bueno, muchas gracias, Mayra. Buenas noches, amigos y amigas. Quiero compartir con ustedes unas reflexiones sobre el libro. Amigos y amigas, los matemáticos saben que las matemáticas se construyen históricamente. Esta afirmación, una verdadera perogrullada para los humanistas, no es tan evidente como parece. En verdad, los matemáticos también aprenden que las matemáticas son un saber apodíctico, o sea, demostrativo, que va creciendo lineal y continuamente en el tiempo, haciéndose cada vez más perfecto, sin relación alguna con las cosas externas. Esta visión es la que la profesora Tamayo ha llamado la historia oficial de las matemáticas. Para el humanista, la contradicción salta a la vista inmediatamente. Esta historia oficial no es una verdadera historia porque le falta el hombre, lo humano. Para el matemático experto en contradicciones lógicas no hay problema alguno, porque su noción de historia es trascendente y así inmaterial, no humana. Debo decirles también que Anaceli profesó la fe de la historia oficial durante muchos años y la enseñó en sus cursos de historia de las matemáticas en las universidades de Antioquia y de Medellín. También la plasmó en los libros y artículos que escribimos juntos sobre las integrales y las funciones elípticas. Compartíamos esa visión. Las cosas iban a cambiar con los estudios de doctorado en Historia de la Universidad Nacional, sede de Medellín. Ella estaba interesada en estudiar los indivisibles de Cavalieri y me invitó a participar en esta aventura. Yo acepté acompañarla con cierta ingenuidad, sin prever que este nuevo camino iba a cambiar para siempre nuestro entendimiento de las matemáticas. Un primer signo del nuevo rumbo que tomamos fue el choque con la metodología, así, entre comillas. El profesor Juan Felipe Gutiérrez apareció entonces con un balde de agua fría. El método es simplemente lo que dice su etimología griega, el camino a seguir. Hay que marchar y en el camino se arreglan las cargas, o como dice la fórmula inglesa, cruzaremos el puente cuando llegue el momento. Y entonces se nos presentó el reto de concebir una manera de levantar un puente para los indivisibles del siglo XVII. Por aquel entonces ya habíamos enseñado algo de Cavalieri y Mengoli en la maestría en matemáticas de la Universidad de Medellín, maestría en educación matemática. Con esto y con paciencia fue surgiendo muy lentamente una metodología basada en escenas. A cada autor estudiado, Cavalieri, Mengoli, Pascal y Robert Ball, se le iba a dar una escena con voces y silencios, con tramoya y todo lo demás que fuese necesario. En un nivel más profundo descansa el asunto propio de la disertación doctoral de la profesora Tamayo, la emergencia de lo infinito continuo en la mentalidad europea del Renacimiento. Para ilustrar este hecho, recordemos, por ejemplo, que en el siglo VIII, el teólogo anglosajón Alcuino de York estudió el movimiento en un mundo finito, discreto, discontinuo, en concordancia con la concepción medieval del universo, inmersa en el pensamiento religioso de la época. En el siglo XVII italiano, por el contrario, en franca oposición al tomismo oficial de los papas, Galileo retoma la categoría escolástica de los indivisibles para dar razón de un nuevo universo en el cual lo finito se dividía ad nauseam hasta volverse infinito y las cosas cambiaban a cada instante. En medio del vértigo de esta nueva realidad se hallaba el monje milanés Bonaventura Cavalieri. La
historia oficial de las matemáticas suele juzgar a los indivisibles como un episodio menor en el glorioso desarrollo de las matemáticas, de tal suerte que nuestros autores serían, por así decirlo, unos poetas menores de la matemática. Así no se pensaba en el siglo XVII, todo lo contrario. Torricelli, Wallis, Leibniz y Newton, entre otros, creyeron en los indivisibles cavalerianos durante el cenit de sus vidas, así los hayan abandonado después por otros sueños parecidos. Por este tipo de fenómenos se precisa una historia material de las matemáticas. ¿Cómo se fraguó la ruptura con el pensamiento medieval? Es decir, ¿cómo se hizo posible que los hombres y mujeres concibieran el movimiento cambio continuo de las cosas, desarrollado a través de infinitos instantes? Además, ¿en qué se diferencia la metafísica renacentista de los indivisibles de la escolástica medieval y de las ideas de los antiguos griegos, digamos concretamente, de las ideas de Arquímedes de Siracusa? Ante estas preguntas, el enfoque oficial es totalmente inútil, porque las respuestas se deben buscar en la materialidad del hombre, en el mundo social y económico y en sus relaciones con la cultura. Además de esto, recordar es bueno para la salud. Así como los cristianos hablamos de la anamnesis eucarística para referirnos al memorial o recuerdo del sacrificio del Mesías, uno también puede referirse a cierta anamnesis indivisibilium, memoria de los indivisibles. Ella serviría para caer en la cuenta de que el análisis matemático del infinito, emergido en el siglo XVII, no surgió como revelación de una realidad pura, perfecta, sin tacha, sino como un parto dificilísimo, con todos los desgarros y rupturas imaginables. Como bien lo ha tenido a decir un pensador lúcido como Leon Brunswick, en su estudio sobre la geometría de Cavalieri, abro comillas, hay gran dificultad para entender los detalles de una obra donde el autor propone problemas nuevos, además de que los estudia con un método también nuevo, creando un lenguaje que todavía no encuentra sus mejores símbolos. La tradición, cierro comillas, la tradición ha premiado a Newton y Leibniz con la autoridad del cálculo infinitesimal, pero antes de ellos hubo muchos que soñaron todos estos signos de manera distinta, aunque similar y hasta equivalente, como lo dice el mismo Newton. Se nos olvida a menudo que la formalización del análisis matemático, o sea, la más aceptada hoy en día, tuvo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XIX y aún así no se puede considerar perfecta, pues subsisten problemas abiertos que todavía no han encontrado las palabras correctas para expresarse. Lo contrario de la memoria es el olvido, la amnesia. Amén de que la mala memoria siempre nos causa contrariedades, se trata de saber que allí hubo algo y que uno es incapaz de recordarlo. Algo falta en el relato y no se puede saber de qué se trata. ¿Qué provecho le haría a los estudiantes de matemáticas de hoy, embebidos en la teoría de la medida y la teoría de conjuntos, por ejemplo, recordar a Cavalieri y a Mengoli, maestros en Bolonia, quienes les pueden contar la parte olvidada de la historia, del relato? Para terminar, en relación con lo anterior, quiero leer unas palabras de Anaceli Tamayo en el libro que lanzamos hoy. En el mundo de lo humano nada surge ni se crea de manera inesperada, anticipada o espontánea, como tampoco nada de lo creado, físico o mental, perdura de manera inalterable en el tiempo o en el espacio. Todo se transforma o modifica. De esto da cuenta el pensamiento de los filósofos y matemáticos que han soñado lo infinito. Esta disertación presenta y analiza la historia del concepto de indivisible en algunos autores del siglo XVII con base en el estudio de las obras originales. Lo indivisible ha sido una de las formas que ha asumido lo infinito matemático en el mar proceloso de los tiempos. Cierro comillas. Muchas gracias. Mayra. Muchísimas gracias, profesor Leonardo.
Bueno, entonces vamos a dar un espacio para algunas preguntas. Por acá estaba leyendo ya. Nos pregunta Fer Sociales. ¿Qué libros o qué referentes de historia de las matemáticas recomiendan ustedes para comprender mejor las matemáticas justamente? Bueno, hay diversos libros que se pueden encontrar, digamos, que en el mercado sobre historia de las matemáticas. Hay tradicionales libros como los de, por ejemplo, Historia de las Matemáticas de Carl Boyer. También está el libro de Boris Klein. Son libros tradicionales para guiar la historia de las matemáticas. Bueno, hay diversos, pero cuando se enfrenta uno a la historia de las matemáticas, hay que conocer también la teoría de la historia, ¿sí? Y ponerla en relación con algunos textos que se puedan encontrar, textos originales, ¿sí? Por ejemplo, leer la historia de Koselleck, o, por ejemplo, la arqueología del saber de Michel Foucault, y ponerlo en relación con la historia de las matemáticas, pensando en esos libros originales que se puedan llegar a encontrar. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Bueno, por aquí hay otros mensajitos. Buenas noches. Antonio Ricaurte escribe: buenas noches, un saludo especial para el profesor Leonardo Solanilla. Nos escribe también por aquí, yo reviso de mi celular que vi otro. Natalia Calao nos dice: un abrazo inmenso para la profesora Naceli, qué felicidad ver este libro materializado. Gracias. Por acá tenemos otro mensaje. En su opinión, ¿cuál matemático incluido dentro de este libro le impresionó más por su aporte en determinado momento? Pregunta Diego García. Bueno, pues Cavalieri por algo abre la escena, ¿cierto? Porque él es el que se atreve de alguna manera a pensar esa geometría griega que se tenía de una manera diferente. Entonces es desconcertante leer a Cavalieri, y también otro que pues en un segundo plano que me llamó la atención es Robert Ball, ¿sí? O sea, cierro con él, pero el cerrar con él no implica que hubiese sido un autor pues como de los últimos, no. Es un autor que le da mucha relevancia a los indivisibles. Gracias, profe. Por aquí Hassam le manda saludos al profesor Leonardo. Nos preguntan qué ideas tenía Leibniz referentes a lo infinito. Bueno, si quiere contesto yo, Ana. Bueno, gracias. Pues Leibniz es un matemático y un filósofo supremamente complicado. Yo no soy experto, entonces no le puedo contestar todo. Lo único que puedo decir es que hojeando las obras completas de Leibniz, uno encuentra que trabajó toda su vida sobre el infinito. Y yo realmente al comienzo no entendía por qué dicen que Leibniz es el padre, uno de los padres del cálculo infinitesimal hasta 1684, porque desde mucho antes él estaba publicando cuestiones sobre el infinito, pero de diferentes formas. De hecho, creo que 5 años antes o 6 años antes, había que mirar las fechas, él creía en los indivisibles. Y así tenemos la obra y la referente, tenemos el original, Hassam. Si quiere yo se los mando, donde está la referencia, y lo usamos en el libro en alguna parte, o lo usa en alguna parte. Sin embargo, cambió los indivisibles por los infinitesimales en ese momento, y al final pues prevalecieron los infinitesimales. Newton también creyó en los indivisibles, y así lo dice en una parte de los Principia Mathematica, también lo dice allá. Entonces, decir qué idea tenía, pues yo le contestaría a Hassam, amigo Hassam, una idea cambiante.
había una idea nueva que yo concuerdo con la profesora Anaceli, que era Cavalieri, que fue el grupo de Galileo, digamos. Y esa idea fue mejorando su lenguaje durante todo el siglo XVII y al final pues se tomó, no sé, el camino de los infinitesimales. Bueno, por aquí hay una pregunta que nos hace Gediafano 84. Existen libros como El tío Petros y La conjetura de Goldbach que ejemplifican el terrible drama social que puede tener un estudioso matemático, sobre todo cuando se convierte en una lúcida obsesión. ¿Esto podría considerarse como una mala estigmatización de los matemáticos puros? Pregunta. Bueno, no, pues dar una respuesta es como difícil. Saber un estigma en el sentido de que alguien, entre comillas, se obsesiona por aprender algo. Pues no sé. De todos modos, cuando una persona quiere aprender algo, pues de alguna manera va a creer en eso, ¿sí? Y vuelve ese conocimiento, digámoslo así, como una fe, o cree en ello ciegamente, pero no sé, está difícil. Ana, recordemos que todos los 4 autores que usted estudió sufrieron mucho en la vida. Sí, todos tenían demasiadas cosas en el sentido no solamente de lo humano, de lo social, sino también a nivel personal, en cuestiones de creencias filosóficas, místicas. Sí, es que con la modernidad viene la figura del virtuoso, entonces es el hombre dedicado totalmente a la matemática. Cavalieri tuvo a su enemigo Guldino y sufrió mucho porque lo obligaron a cambiar la teoría primera por la otra, por cuestiones metafísicas. Mengoli también tuvo muchos problemas en Bolonia por la matemática que trabajaba él, que era pura, y en ese momento también existía la fuerza del experimento y la matemática aplicada. Pascal, pues la vida de Pascal es tremenda, ¿no? Mística y todo eso. Las conversiones permanentes. Robert Ball tal vez fue el más tranquilo, ¿verdad? Sí. Robert Ball vio más las cosas de una manera, digamos que práctica, era más pragmático, sí. Como dije, se indagaba más por el cómo de las cosas y eso le facilitó más entender en parte la geometría y dar unas leyes y unos principios que hacían que esa geometría fuera más entendible. Por acá tenemos otra preguntita de Klaus 714. Dice, desde hace algunos años se ha puesto sobre la mesa la historia de las matemáticas. ¿Cómo abordar esto en la enseñanza de la secundaria y del ciclo medio? Bueno, yo les cuento que soy profesora de la Universidad de Antioquia, tengo la cátedra de Historia, Filosofía y Epistemología de las Matemáticas y pues se le imparto a estudiantes de la licenciatura en Matemáticas. Esa es una pregunta permanente que hacen ellos. ¿Cómo llevar la historia a la secundaria, a la primaria? Bueno, hay muchos artículos que hablan de eso. Sí, total, uno con los estudiantes a esta edad no es que se le pueda volver la historia de las matemáticas un fin de enseñanza para los muchachos, para los jóvenes, sino que uno podría pues, llevar esa historia llevando algún tipo de problema que uno piense que ellos pueden realizar, ¿sí? Antiguo y ponérselos a ellos como un reto para que lo puedan resolver. También contarles anécdotas alrededor de alguno de los personajes, ¿cierto? Hay muchas formas en ese sentido, pero no que la historia de las matemáticas sea un fin para la enseñanza, pues en esos primeros años escolares. Pues yo creo que
para un profesor es importante aprender o conocer la historia de la ciencia que enseña, porque esto le da una dimensión mayor de lo que es la matemática. Gracias, profe. Ahí contestó perfectamente a Manita Muscaria, que nos preguntaba qué recomienda a los profes para abordar los indivisibles en el colegio. Entonces pasamos a otra pregunta. ¿Cuál es la aplicación más destacada en la actualidad del concepto de infinito y lo indivisible? La aplicación más destacada en la actualidad del concepto del infinito y lo indivisible. Yo le contestaría como, desde mi punto de vista, que sería que todo lo que, la manera como nosotros vivimos y concebimos el tiempo y el espacio está marcada por la forma que nació o que emergió en esa época de la que estamos hablando. Por ejemplo, hoy en día cuando se dice que la población infectada por el virus corona crece según la ley exponencial, ese es un concepto que es tan nuestro que sería muy diferente en una cultura que no fuera la cultura, digamos, occidental, porque lo que quiere decir la ley exponencial es que el cambio instantáneo en la población infectada es proporcional al tamaño de esa población, ¿sí? Y ese concepto de cambio instantáneo no existía en la Edad Media. O sea, en la Edad Media tal vez dijeran, mídalos este domingo y vuélvalos a medir el otro, así como por pasos, por saltos, como en ese problema del perro y la liebre de Alcuino de York. Pero nosotros hoy tenemos tan dentro de nosotros lo del cambio instantáneo, y lo del cambio instantáneo se utiliza en todo, amigo. Se utiliza en la física, en la química, en gran parte de las aplicaciones de la matemática para entender y modelar el mundo, las leyes de Newton, etc. Entonces, es algo que llevamos como ya tan internalizado que ni siquiera nos damos cuenta que allá está. Bueno, por aquí nos quedan 10 minuticos, pero alcanzamos a leer otros mensajitos. Dice, buenas noches, un saludo especial para la profesora Naceli, felicitarla por este trabajo tan hermoso, hacia la visión que siempre nos mostró de la historia de las matemáticas en el curso de Historia de las Matemáticas de la Universidad de Antioquia. Atentamente, Jessica y Andrea Betancourt. Felicitaciones para los dos profesores, de Jaime Tamayo. Felicitaciones, un abrazo bien grande, un libro maravilloso. Como les comenté, está con acceso abierto hasta el 30 de mayo. En los comentarios de este video encuentran el enlace directo. Basta con que se registren y pueden acceder para hacer una lectura abierta de este libro. Natalia Calao por acá dice, me gusta mucho la humanización de las matemáticas que hace la profe Naceli en su libro. Es acercar el tema a quienes no somos cercanos a esa construcción del mundo. Nuevamente, felicitaciones. No sé si quieren aprovechar, profes, este espaciecito que nos queda para apuntar algo más relacionado con el libro, algún dato curioso, algo que quieran compartir con la audiencia. Pues no sé. No, por acá enviaron una pregunta. Ah, sí, apareció otra pregunta por acá de Fer Sociales. ¿Cuáles han sido los enigmas matemáticos de la historia que les ha llamado la atención? Bueno, ¿enigma en qué sentido? Bueno, pues yo creo que un gran enigma es el infinito, dentro de lo matemático como también lo continuo. Sí, o sea, cómo entender bien eso, cómo llegar en parte a mirar esa historia que hay alrededor de eso. Y también cómo enseñarlo después. Sí. Por aquí hay otra pregunta. SM Gachecho dice, ¿qué prerequisitos son necesarios para la lectura de este libro? Prerequisitos.
el entusiasmo, el ánimo y las ganas de aprender la matemática y la historia. Pero sería, profe, como un libro que podría leer una persona de otra área. Sería de fácil comprensión. De otra área y obviamente dependiendo del interés de la persona, pues se puede detallar, por ejemplo, muy bien lo matemático, se puede concentrar más en lo matemático, otros se puede concentrar más en el enfoque social y cultural, ¿cierto? Dependiendo del interés que tenga el lector. Ok. Y por aquí Amanita nos pregunta, ¿qué nos puede compartir sobre los elementos que ilustran en la cubierta? Bueno, entonces en la cubierta está el telescopio de Galileo y las fases de la luna, que ahí aparecen 4, ¿cierto? Esas fases están relacionadas, pues, digámoslo así, con los personajes que se trabajan en el libro, ¿sí? ¿Por qué Galileo? Porque en esta historia de los indivisibles se dice que Galileo, o se tienen pues como unos registros donde Galileo es el que le da la idea a Cavalieri de que estudie los indivisibles. También aparece un triángulo que se llama la tabla de las especies de Pietro Mengoli. Aparece también como una manzana en movimiento, que sería la idea de encontrar ese movimiento que estaba oculto en la geometría, que venía, entre comillas, oculto en la geometría griega, que es lo que le da nuevo peso a la geometría de Cavalieri. También aparece, creo que de fondo, la partitura de la música, porque, la matemática es hecha por hombres, por personas como todos nosotros, y pues nosotros los humanos cuando hacemos las matemáticas no nos desprendemos de nuestras cosas para poder hacer esa matemática, ¿sí? Y pues haciendo también relación a la música en el sentido de Robert Bach, cuando lean a Robert Bach. ¿Qué más aparece en la carátula? Ya se me olvidó, pero bueno. Bueno, ya nos quedan solamente 5 minuticos, no sé si alcanzamos a darle respuesta a Juan Andrés 70, que dice, grandes matemáticos como Pitágoras, Pascal, Descartes, han sido también unos místicos que pertenecieron a la Orden Rosacruz. ¿Pretendieron estos matemáticos aproximarse a una definición de Dios? Pues yo he leído un poquito de Descartes, y Descartes, pues, en uno de sus libros trata de demostrar la existencia de Dios. Pues Pascal también tendría que leer más de la filosofía de Pascal y su parte de misticismo y de la parte teológica. Pero de todos modos, como decía, ya se me olvidó el nombre, que nosotros los matemáticos tenemos o mantenemos los actos de fe. Entonces, y obviamente pues buscamos alguna existencia que nos permita comprender bien esas cosas matemáticas que suceden en nuestro entendimiento. Muchísimas gracias, profe. Ya entonces hemos terminado el tiempo que nos destinaron en este espacio. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron, que estuvieron allí pendientes. Gracias por sus preguntas. Les recordamos que pueden acceder a este libro en formato electrónico. Ahí encontrarán el enlace directo hasta el 30 de mayo. Entonces tienen un tiempito para que lo ojeen y ya una vez esté listo en formato impreso les estaremos indicando en las páginas y en las redes sociales del sello editorial Universidad de Medellín. Agradecer nuevamente al doctor Leonardo Solanilla de la Universidad del Tolima por habernos acompañado, por estar aquí presente con nosotros. Muchas gracias, doctora Naceli, y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias a todos y espero que se animen a leer el libro. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Nos fue súper bien. ¿Será? Sí, por acá me estaban escribiendo, se conectó mucha gente. Sí, ¿cuánto se conectaron?
Ya le confirmo. Mire, por aquí me mandó el profe